En primer lugar, muchas gracias a ti, Ana María, por invitarme a participar en esta jornada tan solemne e importante como hemos visto en su presentación. Y la verdad es que, como vamos bastante ajustados de tiempo, yo preferiría entrar directamente al grano, al objeto de intentar cumplir los tiempos que nos hemos otorgado. En este sentido, yo inicio estas jornadas sobre derechos financieros y tributarios en el ámbito de los puertos de interés general y es una jornada que lleva por título, o por lo menos la ponencia que a mí me corresponde impartir, la del régimen económico financiero de los puertos estatales. Mi ponencia, como es la primera, tiene un carácter puramente introductorio de las sucesivas intervenciones que existirán a lo largo de esta jornada y en las que se analizarán, como se desprende del programa, pues las principales instituciones y figuras jurídico-financieras de los puertos estatales. Con este carácter puramente introductorio, yo he organizado mi intervención en esta jornada en varios puntos. En primer lugar, en concretar cuál es el concepto de puerto cuyo régimen económico-financiero va a ser objeto de análisis a lo largo de esta jornada. En segundo lugar, en dar una visión muy general, pero a fin y a cuenta, una visión de la organización administrativa del tipo de puerto que nos ocupa, porque ello nos va a permitir conocer cuáles son las personas jurídico-públicas que intervienen en el mismo. En tercer lugar, también entendía que era preciso hacer una mención general sobre el dominio público portuario y los servicios de los puertos, dado que estas figuras tienen un papel clave o un papel crucial en el ámbito de las prestaciones que son exigibles en los puertos estatales. Seguidamente mencionaré cuáles son los principales sistemas de financiación de las infraestructuras portuarias para, renglón seguido, engarzar con lo que es el régimen económico-financiero vigente de los puertos de interés general, mencionando cuáles son las principales prestaciones económicas que se exigen en el mismo. Y, por último, concluiría haciendo referencia al denominado conflicto de las tarifas por servicios portuarios en la medida que constituye la exégesis o causa de la actual regulación de las prestaciones que se exigen en los puertos de interés general. En este sentido, quiero comenzar indicando que, aunque la ponencia se llama Régimen Económico-Financiero de los Puertos Estatales, realmente hay que precisar que no se refiere a todos los puertos estatales. Conviene comenzar aclarando, en este sentido, que nuestro ordenamiento jurídico distingue dos grandes tipologías de puertos por razón de su afectación. Por una parte, los puertos e instalaciones portuarias militares y, por otro lado, los de carácter civil. Los puertos e instalaciones portuarias de carácter militar se encuentran bajo la órbita competencial del Ministerio de Defensa y no son objeto de análisis en la presente ponencia. Los puertos civiles, por su parte, son objeto o pueden ser objeto de una segunda clasificación en función de la administración pública competente en la materia. De conformidad con los artículos 148.1.6 y 149.1.20 de la Constitución en relación con los estatutos de autonomía de determinadas comunidades autónomas, los puertos se suelen clasificar en función de la administración pública competente, ya sea el Estado o ya sea la comunidad autónoma. Concretamente, los puertos de competencia estatal civiles son los que serán objeto de análisis en la presente ponencia y son los que se denominan legalmente como puertos de interés general. Esta calificación proviene de que le son de aplicación algunas de las siguientes circunstancias: que en ellos se efectúen actividades comerciales marítimas de carácter internacional, que su zona de influencia afecte de manera significativa a más de una comunidad autónoma, que sirvan a industrias o establecimientos que son de interés estratégico para la nación, que su volumen anual y las características de las actividades comerciales que se desarrollan en los mismos alcancen niveles suficientemente relevantes o bien satisfagan necesidades que sean básicas para la economía nacional, y también aquellos en los que por sus condiciones técnicas o geográficas resulten de especial relevancia para la seguridad del tráfico marítimo, concretamente o de manera particular en los territorios insulares. Los puertos de competencia autonómica, por exclusión, son el resto de instalaciones portuarias de carácter civil, no calificadas evidentemente de interés general, que fundamentalmente se destinan a lo que es el refugio de buques y embarcaciones deportivas y pesqueras. Pues bien, esta ponencia se centra en lo que son los puertos de interés general, los puertos de competencia de la Administración General del Estado de carácter civil. Para ello es necesario conocer mínimamente cuál es su organización administrativa. En este sentido, las competencias que corresponden a la Administración del Estado sobre esta tipología de puertos están centralizadas en el Ministerio de Fomento. Pero para su ejercicio efectivo, desde la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante de 1992, se crearon las entidades de derecho público, Puertos del Estado y las autoridades portuarias. Actualmente, de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 2/2011 de 5 de septiembre, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, con la legislación vigente, a las autoridades portuarias les corresponde la gestión en régimen de autonomía de los puertos que tienen asignados y a Puertos del Estado, desde Madrid, lo que es la coordinación y control de eficiencia del sistema portuario de titularidad estatal. Por lo que se refiere a la naturaleza de estas instituciones o de estos organismos, hay que indicar que, por una parte, Puertos del Estado es un organismo público adscrito al Ministerio de Fomento
Y, por otro lado, las autoridades portuarias son unas entidades de derecho público que gestionan los puertos con arreglo al principio general de autonomía funcional y de gestión, pero que están también vinculadas al Ministerio de Fomento a través de puertos del Estado. Por tanto, tanto puertos del Estado como las autoridades portuarias tienen la consideración de administraciones públicas al ser entidades de derecho público vinculadas o dependientes a un ministerio como es el de Fomento. Por lo que se refiere a las competencias de puertos del Estado, estas en la ley básicamente son las siguientes: ejecutar la política general del Gobierno en materia portuaria, así como el control y coordinación de eficiencia del sistema portuario de titularidad estatal, también coordinar con carácter general a los órganos de la Administración del Estado que establecen controles específicos en el ámbito portuario y también de los distintos modos de transporte de competencia estatal desde la perspectiva puramente portuaria. Asimismo, la formación, la promoción de la investigación y del desarrollo tecnológico en todas aquellas materias que están relacionadas con la logística, la gestión y la ingeniería portuaria, y asimismo procurar el desarrollo de sistemas de medidas y técnicas operacionales en oceanografía y en climatología marítima, que son después imprescindibles para el diseño, planificación y construcción de las áreas y las infraestructuras portuarias. Y por último, también tiene encomendado lo que es la planificación, coordinación y control del sistema de señales marítimas de titularidad del Estado, así como el fomento de la formación, la investigación y el desarrollo tecnológico en esa materia. En el caso de las autoridades portuarias, que son las que están físicamente en los puertos, la ley también le atribuye una serie de competencias concretas, como son la prestación de servicios generales y el control y coordinación de los servicios portuarios, la ordenación de la zona de servicio del puerto y de los usos portuarios, la planificación, proyecto, construcción y explotación de las obras y servicios de los puertos, así como de las señales marítimas, la gestión del dominio público portuario y de señales marítimas que tienen adscrito, igualmente la optimización de la gestión económica y del patrimonio y los recursos económicos que tienen asignados, el fomento del desarrollo de las actividades comerciales e industriales en el ámbito portuario, la coordinación de las operaciones de los distintos modos de transporte y, muy importante, la ordenación y control de las operaciones de tráfico portuario, sean marítimos o terrestres. Por lo que se refiere a su organización, en la vigente legislación, el ente público Puertos del Estado se estructura en torno a dos tipos de órganos, unos que son de gobierno y otros que son de asistencia. Los órganos de gobierno de Puertos del Estado son el Consejo Rector y su presidente, mientras que el órgano de asistencia es el denominado Consejo Consultivo de Puertos del Estado. En el caso de las autoridades portuarias, la ley establece tres tipos de órganos para estructurarlas, que son los de gobierno, los de gestión y los de asistencia. Los órganos de gobierno son el Consejo de Administración y el presidente. Los órganos de gestión aparecen encarnados en la figura del director y el órgano de asistencia e información al presidente es el Consejo de Navegación y Puerto de cada autoridad portuaria. Delimitada lo que es la organización administrativa de los puertos de interés general, hay que hacer una sucinta mención a lo que es el dominio público portuario y los servicios de los puertos, porque, como veréis a lo largo de esta jornada, tienen un papel clave en las prestaciones que se exigen a los particulares. En este sentido, los puertos de interés general forman parte del dominio público marítimo terrestre e integran lo que legalmente se llama el dominio público portuario estatal. Se rige por la vigente legislación de puertos, pero supletoriamente por la ley de costas. La ley de puertos indica que pertenecen al dominio público portuario estatal las obras, los terrenos y las instalaciones fijas que se afecten por el Estado al servicio de los puertos, también las obras e instalaciones fijas que las autoridades portuarias adquieran por expropiación, así como las que adquieran por compraventa o por otro título, siempre que sean debidamente afectadas al servicio portuario, las obras que el Estado y las autoridades portuarias realizan sobre el dominio público portuario, también las obras e instalaciones fijas que realizan los concesionarios cuando se extingue la concesión y revierten a las autoridades portuarias, también los terrenos, las obras y las instalaciones fijas al servicio del servicio de señalización marítima, cuando así estén afectadas. Y, muy importante, también está en el dominio público portuario los espacios de agua comprendidos en la zona de servicio del puerto. La ley prevé tres tipos de títulos administrativos que habilitan para utilizar privativamente el dominio público portuario. Por una parte, la autorización de manial, por otra parte, la concesión de manial y, en última instancia, el contrato de concesión de obra pública portuaria. Están sujetas a autorización de manial lo que es la utilización de las instalaciones portuarias fijas a través del buque, el pasaje y la mercancía. Y también lo que es la ocupación del dominio público portuario con bienes muebles o instalaciones desmontables, pero por un plazo inferior a 3 años. La concesión de manial, en cambio, se aplica para las ocupaciones del dominio público con obras o instalaciones no desmontables o usos por un plazo superior a 3 años, pero inferior a 75 años. Mientras que el contrato de concesión de obra pública portuaria está previsto específicamente para la construcción de un nuevo puerto o para la construcción de la parte de un puerto que es nueva, susceptible de explotación independiente y que se encuentra abierta al uso general.
Este es un contrato que se puede otorgar por un plazo de 40 años y es prorrogable en la forma y condiciones que prevé la legislación de contratos del sector público. Pues bien, por lo que concierne a los servicios portuarios, la ley básicamente distingue 4 tipos que se pueden prestar en los puertos de interés general y los denomina servicios generales, servicios portuarios, servicios comerciales y el servicio de señalización marítima. Los servicios generales son unos servicios comunes al puerto cuya titularidad de gestión corresponde a la autoridad portuaria. Concretamente se trata de servicios que o bien de ellos se benefician los usuarios sin necesidad de solicitud o bien son indispensables para que las autoridades portuarias puedan cumplir sus funciones. Se caracterizan básicamente porque o son indivisibles o bien su prestación comporta la puesta en práctica de potestades administrativas. La ley califica explícitamente como servicios portuarios generales el servicio de ordenación, coordinación y control del tráfico portuario marítimo y terrestre, los servicios de coordinación y control de las actividades relacionadas con los servicios portuarios y con los servicios comerciales. Asimismo, los servicios de señalización, balizamiento y aproximación del buque al puerto, incluido lo que es el balizamiento interior, el servicio de policía en zonas comunes, el servicio de alumbrado en zonas comunes, el servicio habitual de limpieza de agua y tierra en zonas comunes y los servicios de control y prevención de emergencias. Los servicios portuarios, por su parte, a diferencia de los generales, su titularidad no corresponde a la autoridad portuaria y por expresa previsión legal está reconocida la libertad de acceso a la prestación de los mismos previa obtención de una licencia que otorga la autoridad portuaria. La ley en el artículo 108.2 califica como servicios portuarios, en primer lugar, los técnico-náuticos, donde incluye el practicaje, el amarre y desamarre y el remolque. En segundo lugar, los servicios al pasaje, donde se incluye el embarque y desembarque de pasajeros, la carga y descarga de lo que sería el pasaje y los vehículos en régimen de pasaje. En tercer lugar, el servicio de recepción de desechos generados por buque. Y, por último, los servicios de manipulación de la mercancía, donde se incluyen la estiva, carga, descarga desestiva, transbordo y tránsito marítimo. Los servicios comerciales, por su parte, son aquellas actividades de prestación de carácter comercial no calificadas legalmente de servicios portuarios y que están vinculadas con la actividad estrictamente portuaria. Como los portuarios no son de titularidad de la autoridad portuaria y, por expreso reconocimiento legal, se prestan en régimen de libre concurrencia, previa obtención de una autorización que otorga a los particulares la autoridad portuaria. Por último, el servicio de señalización marítima es aquel cuyo objeto consiste en la instalación, mantenimiento, control e investigación de una serie de dispositivos técnicos que están destinados a mejorar la seguridad de la navegación, los movimientos de los buques en el mar, así como confirmar su posición marítima. Es un servicio de titularidad estatal cuya gestión compete conjuntamente a puertos del Estado y a las autoridades portuarias en el ámbito geográfico que a tal efecto se le asigne. Este servicio también incluye, y esto es una novedad reciente, en concreto, el control y lo que es la ayuda al tráfico marítimo costero, cuya gestión corresponde a la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima. Expuestas estas nociones básicas sobre lo que es dominio público portuario y los servicios de los puertos, analizaremos a continuación de una manera sucinta los principales sistemas de financiación de las infraestructuras portuarias. En este sentido, ya se ha avanzado en la introducción de las jornadas, los puertos son un enclave estratégico en el cambio del medio de transporte marítimo al terrestre y viceversa. En un puerto, creo que también se ha dicho, se prestan básicamente 3 servicios: al buque, al pasaje y la mercancía. Desde esta perspectiva, los puertos se conciben esencialmente como una gran obra o infraestructura de interés público al servicio del tráfico marítimo. Pues bien, a nadie se le escapa que la construcción, conservación y ampliación de los puertos lleva aparejado unos niveles de gastos muy importantes. En ese sentido, los criterios que pueden barajarse en orden a definir su financiación son muy variados. En general, la doctrina lo suele clasificar en 2 grupos. Por un lado, los grupos de financiación monistas, en los cuales hay una sola fuente que sirve para su financiación, bien sea el tráfico o bien sea los poderes públicos. Y por otra parte, están los modelos de financiación dualistas, en los cuales el gasto de los puertos se comparte por el poder público y por los usuarios de los puertos. Es evidente que cualquiera de estos modelos está claramente impregnado por una ideología política determinada y además internamente presentan diversas variantes en función del papel que se asigne, por una parte, a la noción de servicio público y de rentabilidad y, por otro lado, a que se admita o no la gestión pública o privada de los puertos. La combinación de todas estas variantes, finalmente, da lugar a que existen 4 modelos de financiación monista y 3 modelos de financiación de orden dualista. El primer modelo de financiación monista sostiene que la construcción, la explotación y la renovación de las instalaciones portuarias debe corresponder en exclusiva a los particulares. Los puertos se tienen que gestionar como si fuese una empresa garantizando su rentabilidad. Por tanto, los poderes públicos no tienen que participar ni en la construcción ni en la financiación de los puertos. Esta es una posición extrema, evidentemente, pero que parte de una visión comercial de los puertos, en las cuales se entiende que es una rama de la actividad económica sujeta a las reglas de la oferta y la demanda.
La posición diametralmente contraria es la que entiende que los puertos básicamente se tienen que construir, conservar y administrar por los poderes públicos. Se tienen que gestionar como un servicio público y se tienen que financiar apelando a impuestos generales o especiales que ingresen en la caja única. Esta posición considera que los puertos son un elemento esencial de las infraestructuras de la nación y en ellos convergen muchos intereses que afectan a lo que es el interés general. Existe una tercera tesis de financiación monista que considera particularmente que la construcción, explotación y conservación de los puertos le debe corresponder a las administraciones públicas, pero asegurando su equilibrio financiero. Es decir, sin remunerar el capital, pero también sin subvenciones. Desde este punto de vista, los organismos públicos portuarios con sus ingresos pues tienen que cubrir sus costes de explotación, tienen que pagar los intereses de sus préstamos, tienen que amortizar el capital, la coste inicial y pagar impuestos como los particulares. Y en el caso de que deban de hacer ampliaciones en los puertos, pues tienen que acudir al mercado de crediticio y pedir los préstamos correspondientes. El último de los sistemas monistas es aquel que entiende que los puertos, aunque hayan sido construidos por el Estado, por las administraciones públicas, se tienen que transmitir al sector privado para que ellos lo gestionen. Para este modelo, una vez se cede a título retributivo el puerto a la iniciativa privada, se consigue que en lo sucesivo, lo que es la conservación y la ampliación de los puertos, sea asumido por la iniciativa particular. Por otra parte, las teorías de financiación dualista son aquellas, como he dicho, que entienden que se tiene que cofinanciar el gasto de las infraestructuras portuarias. Aquí, básicamente, las diferencias estriban en qué parte del gasto le corresponde pagar uno u otro o qué proporción del gasto le corresponde pagar a los poderes públicos o a los usuarios. Esto se ha enfocado básicamente desde dos puntos de vista, uno económico y otro político. Por lo que se refiere al económico, se entiende que para determinar la parte de gasto que corresponde a los poderes públicos en las obras portuarias hay que atender a la clásica distinción entre inversiones discontinuas y continuas. Las inversiones discontinuas son muy costosas, no están ligadas al tráfico portuario y escapan a los cálculos normales de rentabilidad. Por tanto, tienen que ser asumidas por lo que son los poderes públicos. En cambio, las inversiones continuas tienen que ser asumidas por el tráfico. Por inversiones discontinuas, estos autores entienden que habría que equipararlo a las inversiones de primer establecimiento, es decir, las que no son directamente retributivas, pero permiten poner en funcionamiento un servicio público o ampliarlo. Para las perspectivas económicas, es decir, para la segunda posición, los puertos pues, son una gran obra en la cual se satisfacen indistintamente necesidades indivisibles y divisibles. Las primeras tienen que ser a cargo de la comunidad y la segunda a cargo de los particulares. Para discriminar una de otra, lo que sostienen básicamente es que hay que diferenciar lo que sería la infraestructura portuaria básica, es decir, los accesos, las escolleras, los muelles, las esclusas, los dragados, y por otra parte lo que es la instalación, dentro de lo cual diferencian la infraestructura de equipo, las grúas, por ejemplo, de la superestructura, edificios, almacenes, etcétera. Las primeras deberían de ir a cargo de la comunidad y las segundas, por el contrario, a cargo del tráfico, a cargo de los usuarios. Pues bien, estas son las principales teorías que existen sobre la financiación de infraestructuras portuarias. ¿Qué pasa en nuestra vigente legislación? Pues bien, el vigente régimen económico-financiero de los puertos de interés general se regula en el título 7º del libro primero del texto refundido de la Ley de Puertos Exteriores y la Marina Mercante. Comprende sus artículos 156 a 250 y se articula en tres capítulos. Un capítulo primero que lleva por título Principios y compensación y asistencia interportuaria, que se extiende o abarca los artículos 156 a 160. Un segundo capítulo que versa sobre el régimen económico de la utilización del dominio público y de los servicios portuarios, que se extiende desde el artículo 161 hasta el 245. Y un tercer capítulo que hace referencia a los precios privados por los servicios comerciales que prestan las autoridades portuarias y que comprende los artículos 246 a 250. De esta regulación legal resulta que el régimen económico-financiero de los puertos estatales se caracteriza por una serie de principios y objetivos que son fundamentalmente el principio de autofinanciación del sistema portuario, el principio de autonomía de gestión financiera de los organismos públicos portuarios, el principio de solidaridad entre organismos públicos portuarios, el principio de competencia en los puertos y el principio de mejora de la competitividad. A continuación haremos una sucinta referencia a cada uno de ellos. Comenzando por el principio de autofinanciación del sistema portuario. El vigente régimen económico-financiero de los puertos de interés general se rige por el principio de autosuficiencia financiera, que significa esencialmente que las autoridades portuarias han de ser capaces de obtener con su gestión los recursos necesarios para cubrir sus gastos de explotación, mantenimiento y conservación, la depreciación de sus bienes y equipos y obtener un rendimiento razonable que le permita hacer carga o hacer frente a las futuras cargas en inversiones de obras de estructura y superestructura portuaria sin acudir a los presupuestos generales del Estado. Con arreglo a este principio, con arreglo al principio de autosuficiencia financiera, resulta que el régimen actual vigente se inscribe en un modelo de financiación monista de corte privado. Y ello significa que es el tráfico portuario el que tiene que hacer frente al
coste de sostenimiento del sistema portuario de titularidad estatal en su integridad. Es decir, son los usuarios los que, empleando el dominio público portuario o los servicios y pagando los correspondientes tributos o precios privados, tienen que aportar los recursos necesarios para soportar el gasto portuario. Este principio de suficiencia financiera se sostiene en el llamado concepto de la rentabilidad. Concepto de rentabilidad que la ley plantea dos facetas: la rentabilidad de cada autoridad portuaria y la rentabilidad del sistema portuario de titularidad estatal. La rentabilidad de cada autoridad portuaria se fija anualmente en el plan de empresas que la autoridad portuaria concreta pacta con Puertos del Estado, mientras que el objetivo de la rentabilidad del sistema portuario de titularidad estatal por ley se fija en el 2,5%, aunque se reconoce que puede ser modificado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado o por otra ley que se apruebe a tal efecto. Adicionalmente, hay que hacer constar que el objetivo de garantizar la autofinanciación del sistema portuario también se está tratando de conseguir reduciendo el gasto público portuario mediante la promoción de la participación privada en la financiación de las superestructuras e infraestructuras portuarias. La ley vigente contiene muchas medidas que están destinadas fundamentalmente a promover que los particulares inviertan en los puertos. Entre las más relevantes nos encontramos con, primero, la ampliación del plazo de duración de las concesiones hasta 50 años y la flexibilización de las condiciones para otorgar prórroga si van aparejadas a inversiones en los puertos. Asimismo, la regulación concreta del contrato de concesión de obra pública portuaria, que permite una duración de hasta 40 años con prórrogas. Asimismo, reconociéndose a los particulares la posibilidad de acceder a prestar servicios y actividades económicas en el marco de los puertos, e igualmente estableciendo bonificaciones específicas en la cuota íntegra de la tasa de ocupación para los sujetos pasivos que decidan realizar inversiones en obra pública portuaria. El segundo de los principios del régimen económico es el de autonomía de gestión financiera de los organismos públicos portuarios. Como regla general, los organismos públicos portuarios se tienen que autofinanciar con sus recursos sin percibir asignaciones de los presupuestos generales del Estado. Por esta razón, los recursos económicos de los puertos están afectados al sostenimiento del coste integral de este servicio. Esto en parte justifica que Puertos del Estado y las autoridades portuarias tengan autonomía para administrar y gestionar estos recursos. Ahora bien, que la ley reconozca a los organismos públicos autonomía para gestionar estos recursos no significa que ellos tengan la capacidad de decidir unilateralmente el destino de los mismos. Al contrario, la aplicación efectiva de estos recursos está encuadrada en una actividad planificada de carácter central. Es más, en la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante se regulan una serie de instrumentos destinados a este fin, como son el marco estratégico del sistema portuario de titularidad estatal, el plan estratégico de cada autoridad portuaria, el plan director de infraestructuras del puerto y, fundamentalmente, el plan de empresas de cada autoridad portuaria. En tercer lugar está el principio de solidaridad entre los organismos públicos portuarios. La ley concibe a Puertos del Estado y a las autoridades portuarias de una forma ciertamente idílica, es decir, entiende que actúan de manera coordinada gestionando todos los puertos que hay en el territorio español y de esta manera pues cada autoridad portuaria es un eslabón situado estratégicamente en la costa que además circula todas las costas, todas las autoridades portuarias y con ello garantizan pues, la prestación de una serie de servicios de manera uniforme a todos los usuarios. Esta idílica situación del sistema portuario estatal presenta muchas debilidades, entre otras razones por las características singulares de cada puerto. Y una de las debilidades más importantes es que hay muchas autoridades portuarias que no son rentables, es decir, que no tienen un resultado positivo, que no se autofinancian. Pues bien, el principio de solidaridad entre los organismos públicos portuarios lo que persigue fundamentalmente es que las autoridades portuarias con menos recursos económicos puedan seguir invirtiendo para ser competitivas y de esta manera equilibrar los servicios que presten el sistema portuario en su totalidad. Para ello la ley pues, articula una serie de instrumentos, algunos de los cuales se van a analizar esta jornada, como son el Fondo de Compensación Interportuaria, el Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria y los convenios de financiación y asistencia y de normalización financiera. En cuarto lugar está la competencia en los puertos de interés general. En los puertos la competencia se enfoca desde dos perspectivas, la competencia interportuaria y la competencia intraportuaria. La competencia interportuaria es la existente entre distintos puertos, sean nacionales o extranjeros. Es decir, pues la competencia de la Autoridad Portuaria de Vigo con un puerto de Portugal o con un puerto autonómico. La competencia intraportuaria es aquella que tiene lugar entre los distintos operadores que actúan dentro de un mismo puerto de interés general. Pues bien, en la ley, a Puertos del Estado se le encomienda la función de promover y garantizar la competencia interportuaria, mientras que a las autoridades portuarias se le atribuye el papel de garantizar la competencia intraportuaria. Por último está el objetivo de la competencia entre puertos, el objetivo de mejorar la competitividad, que es un objetivo que se enmarca dentro de lo que es la concepción económica de los puertos. Los puertos se entiende que son unidades económicas que prestan unos servicios muy importantes porque son intercambiadores entre los modos marítimo y terrestre y viceversa, y por este motivo tienen que estar dotados de una organización eficaz que le permita actuar de una manera coherente en un sector, el del transporte, que es intensivo en capital y en el que el tiempo es un factor clave desde el punto de vista económico y de la competencia. Pues bien,
La ley atribuye un papel proactivo, tanto al puerto del Estado como a las autoridades portuarias, para conseguir este objetivo. Y para ello, al servicio de este objetivo, pone dos elementos que son muy importantes: las tasas y las tarifas portuarias. Así, por una parte, la ley apodera expresamente a las autoridades portuarias para que fijen las tarifas máximas que pueden cobrar las empresas que prestan los servicios portuarios. Y por otro lado, también la ley la autoriza a fijar la cuantía de las tarifas que pueden cobrar las propias autoridades portuarias cuando prestan servicios comerciales. Por otro lado, con el objetivo de mejorar la competitividad y de potenciar y consolidar el papel de España como plataforma logística internacional, también prevé la ley que las autoridades portuarias, en su plan de empresa, puedan proponer, en primer lugar, unos coeficientes correctores a las cuantías básicas de las tasas del buque, el pasaje y la mercancía, y además bonificaciones a la tasa del buque y de la mercancía para justificar su importe en los casos previstos en el artículo 245 de la ley. Como se acaba de ver, el régimen económico-financiero de los puertos de interés general pues, se inscribe en un modelo de financiación monista de carácter privado. Ahora bien, los distintos modelos de financiación de los puertos no son más que fórmulas concretas de asignar el gasto público. El gasto público, sin embargo, no puede existir sin los ingresos públicos. El gasto y el ingreso, al final, son las dos mismas caras de las caras de una misma moneda. Por tanto, cuando aquí se debate cómo se financian unas infraestructuras como son los puertos, en realidad se está planteando un tema en el que el derecho tributario tiene un papel capital. Y con ello entronco con los recursos económicos que sirven para financiar esos gastos portuarios. Actualmente en la ley estos recursos básicamente son dos: las tasas portuarias y los precios privados por servicios comerciales. En el caso de las tasas portuarias, ya lo adelantaban en la jornada, la ley distingue cuatro modalidades, que son la tasa de ocupación privativa por la ocupación privativa del dominio público, la de actividad por la prestación de servicios y desarrollo de actividades comerciales en el ámbito portuario. También están las tasas de utilización por el uso común especial del dominio público y, por último, la tasa de ayuda a la navegación por el servicio de señalización marítima. Dentro de lo que son las tasas por utilización, a su vez, la ley distingue la T1, que es el buque, T2, que es el pasaje, T3, la mercancía, T4, pesca fresca, T5, embarcaciones deportivas y de recreo, y T6, que es la tasa por el aprovechamiento especial de zona de tránsito. La regulación de estas prestaciones económicas proviene esencialmente de la regulación implantada por la Ley 48/2003 de 26 de noviembre con efectos desde 1 de enero del año 2004. La exégesis de este texto legal deriva del llamado conflicto de las tarifas por servicios portuarios. Tenéis que tener presente que en el año 2003 las autoridades portuarias, bien por sentencia judicial firme o por sentencia pendiente de recurso, debían más o menos unos 65.000 millones de las antiguas pesetas. Este problema tenía, a su vez, su causa en la doctrina labrada por el Tribunal Constitucional sobre el concepto de prestación patrimonial de carácter público y sus relaciones con el principio de reserva de ley a la luz del artículo 31.3 de la Constitución. Desde que el Tribunal Constitucional dicta su sentencia de 14 de diciembre de 1995 y analiza lo que es la ley de tasa de precios públicos, os puedo asegurar que los tribunales españoles han socavado el régimen económico-financiero de los puertos de interés general, anulando todas las normas que se habían aprobado para fijar las cuantías de las prestaciones exigibles por vulneración del principio de legalidad en materia tributaria. Las claves de este fenómeno son variadas, pero para conocer por qué pasó esto y por qué está la regulación actualmente vigente, hay que hacer una sucinta referencia a los dos regímenes que han precedido al actualmente vigente. En este sentido, el primero de estos regímenes fue el articulado mediante la Ley 1/1966 de 28 de enero del régimen financiero de los puertos españoles, modificado por la Ley 18/1985 de 1 de julio. Concretamente, en esta ley, los recursos económicos de los puertos se articularon en torno a tres pilares, que eran las tasas portuarias, el canon por utilización de superficie e instalaciones portuarias y el canon por prestación de servicios al público y desarrollo de actividades comerciales e industriales. Las tarifas portuarias se articularon en dos bloques: las tarifas por servicios portuarios generales, que incluían la G1 entrada y estancia, la G2 atraque, la G3 pasajero y mercancía, la G4 pesca fresca y la G5 embarcaciones deportivas y de recreo, y por otra parte las tarifas por servicios portuarios específicos, que incluían la E1, lugares deportivos, la E2, almacenes y locales, la E3, suministros, y la E4, servicios diversos. En todos estos casos, la contraprestación que el usuario satisfacía al puerto era un ingreso público, de derecho público, de naturaleza tributaria. Se aprueba un Real Decreto el 26 de diciembre de 1985 y a partir de él se aprueban diversas órdenes ministeriales reguladoras de las cuantías de las tarifas por servicios portuarios. Así ocurrió en los años 86, 89, 90, 91 y 92. Todas estas órdenes ministeriales fueron declaradas nulas de pleno derecho por el Tribunal Supremo desde una sentencia de 24 de enero del año 1996. Básicamente porque el Tribunal Supremo entendió que las tarifas por servicios portuarios eran prestaciones patrimoniales de carácter público de naturaleza tributaria, en concreto tasas, sujetas al principio de reserva de ley. Y el Tribunal Supremo entendió que la orden ministerial era una norma con rango insuficiente para fijar la cuantía, o en su caso actualizar la cuantía de estas tasas. El Tribunal Supremo sostuvo
que este elemento de la relación jurídico-tributaria tenía que haberse regulado por lo menos con un Real Decreto. Este planteamiento del Tribunal Supremo, evidentemente erróneo, dio lugar a que se patrocinase la teoría de que una norma con rango de ley que creaba un tributo, pero no regulaba el tipo de gravamen ni el importe máximo de la prestación exigible, era constitucional siempre que el Gobierno aprobase un Real Decreto. Por orden ministerial no, pero por Real Decreto sí. Pues bien, la misma suerte que las tarifas por servicios portuarios corrieron el canon por ocupación de instalaciones y superficies portuarias, porque el Supremo aplicó la misma doctrina y anuló todas las órdenes ministeriales que se habían aprobado para fijar su cuantía. Gracias a Dios, el Tribunal Constitucional recondujo la situación, no para los puertos, pero sí por lo menos para los que analizamos esto. Y contrariamente a lo que entendía el Tribunal Supremo, en 2 sentencias declaró la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley 1/1966 de 28 de enero. Concretamente, hay una primera sentencia que es de 27 de marzo del año 2003, en la cual se declara la inconstitucionalidad del artículo 9 de la disposición transitoria de la Ley 18/1985 de 1 de julio, la que había modificado el 66, y que se refiere al canon de utilización de superficie e instalaciones portuarias. El Tribunal Constitucional, bastante claro, dijo que el canon era una prestación patrimonial de carácter público de naturaleza tributaria, una tasa, y que esa regulación infringía el principio de reserva de ley, porque aquí se apoderaba al Gobierno o incluso al Ministro para fijar la cuantía y actualizarla sin que hubiese un límite máximo en la ley. Posteriormente, hay una segunda sentencia del Tribunal Constitucional, que es de 27 de abril del año 2009, que declara la inconstitucionalidad de los artículos 9, 10, 1A y de la disposición transitoria de la Ley 18/1985, en el caso de las tarifas por servicios portuarios generales exigidas por las Juntas de Puerto y por la Comisión Administrativa de Grupos de Puertos, con el mismo argumento. Y con ello queda socavado el régimen económico de los puertos instaurado desde el año 66. El segundo régimen al que hacía referencia es el que se instaura con la entrada en vigor de la Ley de Puertos del Este y la Marina Mercante de 24 de noviembre de 1992. Aquí los pilares básicos del régimen económico fueron las tarifas por servicios portuarios, el canon por ocupación o aprovechamiento del dominio público portuario y el canon por prestación de servicios y desarrollo de actividades comerciales e industriales en los puertos. En el caso de la tarifa, por Ministerio de la Ley, se la calificó como precio privado. Y así se preveía en el artículo 70 de la ley. Concretamente, la tarifa se configura como la contraprestación económica que satisface el usuario del puerto cuando recibe el servicio que éste le presta. Los servicios se enumeraban en el artículo 66 de la ley y decía el apartado cuarto que los servicios y actividades que prestaban los puertos se regían por el derecho privado. De esta manera, las tarifas que habían sido tasas se califican como precios privados por el simple argumento de que el régimen jurídico del servicio es de derecho privado. En desarrollo del artículo 70 de la Ley de Puertos se aprobaron 3 órdenes ministeriales en los años 93, 94 y 95. En el año 97 se modificó el artículo 70 y se aprobaron otras 3 órdenes ministeriales en el año 98. De esta manera, a 31 de diciembre de 2003, es decir, un día antes de que entrase en vigor el régimen que instaura la Ley 48/2003, las tarifas por servicios portuarios exigidas por las autoridades portuarias se vertebraban del siguiente modo: tarifa T0 señalización marítima, T1 buque, T2 pasaje, T3 mercancía, T4 pesca fresca, T5 embarcaciones deportivas y de recreo, T6 grúa, T7 almacenaje, T8 suministro y T9 servicios diversos. Pues bien, como ya ocurriera con el caso de la Ley del 66, todas las órdenes ministeriales que se aprobaron para fijar la cuantía de las tarifas fueron declaradas nulas de pleno derecho por la Audiencia Nacional en sentencia que luego confirmó la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Y es más, el artículo 70 de la Ley de Puertos fue objeto de diversas cuestiones de inconstitucionalidad. Las 2 más importantes son, por una parte, la que planteó el Tribunal Supremo mediante un auto del año 2002 en relación con el artículo 70 en su versión primitiva, y en segundo lugar, una que planteó la Audiencia Nacional en el año 2003 en relación al artículo 70, también de la Ley de Puertos y Marina Mercante, en su versión modificada en el año 97. Pues bien, a resulta de estas cuestiones de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional dicta 2 sentencias, concretamente una de 20 de abril y otra de 10 de mayo, ambas de 2005, que declaran la inconstitucionalidad del artículo 70 de la Ley de Puertos del Este y la Marina Mercante en sus 2 versiones, con 3 argumentos muy sencillos. Primero, que las tarifas por servicios portuarios son prestaciones patrimoniales de carácter público, porque su presupuesto de hecho consiste o bien en usar dominio público o bien en recibir servicios que se gestionan monopolísticamente por la autoridad portuaria. En segundo lugar, que son tributos, porque la finalidad última de los recursos que sostienen con las tarifas es financiar el gasto público portuario. Y en tercer lugar, que no se respeta el principio de reserva de ley, porque aquí se apoderaba el ministro para fijar la cuantía de la tarifa sin límite ninguno, sin límite de clase alguno. He de indicar, por último, en este punto, que la misma suerte corrió el canon por ocupación o aprovechamiento del dominio público portuario, por lo menos su reforma en el año 97, porque se reguló como un precio público, al amparo de lo que en ese momento decía la ley de tasa y precios públicos, y cuando se aprueba la sentencia del Tribunal Constitucional, o se dicta, mejor dicho, del 95, sobre la ley de tasa y precios públicos, pues los sucesivos
tribunales que analizan la cuestión empiezan a anular las órdenes ministeriales que se habían aprobado para fijar sus cuantías, al entender que realmente se trata de una tasa y que no se respeta el principio de legalidad. ¿A dónde llegamos con todo esto? Llegamos con que a principios del año 2000, ya no hablo del 2003, a principios del año 2000, pues por sentencias judiciales firmes o pendientes de ejecución que habían anulado tarifas portuarias, bien de la ley del 66, bien del 92, y también los cánones, bien de la ley del 66, bien de la ley del 92, nos encontramos con que había cerca de 35.000 millones de euros que debían las autoridades portuarias, insisto, o por sentencias firmes o pendientes de recursos. ¿Qué hacen los gestores del sistema portuario de titularidad estatal? Tienen tres brillantes ideas. La primera idea es, señores, vamos a proponer una norma con rango de ley para regular los elementos esenciales de las tarifas cuyas liquidaciones se han anulado. ¿Y entonces qué hacemos? En ejecución de sentencia, dictamos una nueva liquidación en sustitución de la anulada, la compensamos y a los recurrentes le damos los intereses y para su casa. Esto se hizo con la disposición adicional 34ª de la Ley 55/1999 de 29 de diciembre. En segundo lugar, vamos a hacer una cosa, vamos a aprobar una norma con rango de ley que convalida el régimen jurídico de las tarifas portuarias y la orden ministerial del 98 directamente la elevamos a rango legal. Con ello, todas las liquidaciones que aprobemos pro futuro, mientras no se apruebe una ley de cobertura, ya tienen amparo legal. Y esto se hizo a través de la disposición transitoria segunda de la Ley 14/2000 de 28 de diciembre. Y en tercer lugar, a mi juicio, la decisión más sensata, vamos a promulgar una ley en la que de una vez por todas se adecúe el régimen jurídico de las tarifas y de los cánones portuarios a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el principio de reserva de ley. Esto es lo que tiene lugar con la promulgación de la Ley 48/2003 de 26 de noviembre. Pues bien, ¿cuál es el resultado de estas tres medidas? La medida número 1, que era aprobar una norma con rango de ley para diseñar un sistema ad hoc de ejecución de sentencia mediante la que las liquidaciones de tarifas anuladas o de cánones se dictase una nueva liquidación, se compensara en el principal de la nueva con la debida, no se pagara un duro y solamente se reintegrase al usuario el interés de demora. Esto, como he dicho, se hizo en la disposición adicional 34ª de la Ley 55/1999 y se modificó en dos ocasiones, por la disposición adicional séptima de la Ley 14/2000 y por la disposición final segunda de la Ley 25/2006 de 17 de julio. Esto no solucionó el problema económico derivado del conflicto tarifario. ¿Por qué? Porque, por un lado, los usuarios empezaron a recurrir las nuevas liquidaciones y se abrió un descomunal número de litigios, pero es que, por otro lado, hubo determinados órganos jurisdiccionales que cuestionaron constitucionalmente la solución que se había adoptado. Y el Tribunal Constitucional finalmente declara la inconstitucionalidad de esa medida. Así, el apartado primero de la disposición adicional 34ª de la Ley 55/1999 se declara inconstitucional en una sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de mayo del año 2009, en la cual se dice que se ha vulnerado el principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 9.3, porque esas normas establecían la regulación de unas tarifas portuarias que eran prestaciones patrimoniales de carácter público, dotándolas de retroactividad auténtica, si concurriesen intereses generales que pudieran estimarse prevalentes. El resto de modificaciones que habían existido también se declaran inconstitucionales a través de tres sentencias, una de 15 de junio del año 2009, otra de 29 de junio del año 2009 y una tercera de 18 de octubre del año 2010. Con lo cual, la primera medida queda completamente desterrada. La segunda medida que se habían inventado para resolver el problema era, como he dicho, que mediante una norma con rango de ley se elevase el régimen jurídico de las tarifas por servicio portuario a nivel legal. Es decir, las órdenes ministeriales que había en el 98 se convirtiesen en ley por arte de magia. Y de esta manera, mientras no se aprobase una ley de régimen financiero de los puertos, dar salida a todas las liquidaciones de tarifas que se estaban produciendo desde el día 1 de enero del 2001 en lo sucesivo. Pues bien, esto, como he dicho, se hizo en la disposición transitoria segunda de la Ley 14/2000 de 28 de diciembre. ¿Qué ocurre? Que cuando el Tribunal Constitucional en el 2005 dicta las dos sentencias y declara la inconstitucionalidad del artículo 70 de la Ley de Puertos en sus dos versiones, a partir de ahí el Tribunal Supremo dice: la disposición transitoria segunda no tiene ningún efecto convalidante. Ninguno. Y las liquidaciones nuevas que usted gira padecen los mismos defectos que tenían las anteriores. Con lo cual, todas las liquidaciones de tarifas por servicios portuarios giradas desde 1 de enero del 2001 hasta 31 de diciembre de 2003 son declaradas nulas de pleno derecho por el Tribunal Supremo, aduciendo, por un lado, que la norma legal que le daba cobertura se había declarado inconstitucional y que las órdenes ministeriales que habían servido para cuantificarlas, él las había declarado nulas de pleno derecho. Por último está la tercera medida que se promovió para erradicar el conflicto de las tarifas por servicio portuario que engarza con lo que es nuestra legislación vigente, que es la Ley 48/2003 de 26 de noviembre. En esta norma se pretende fundamentalmente adecuar el régimen jurídico de las tarifas de los cánones portuarios a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el principio de reserva de ley. Y desde este punto de vista, ¿qué es lo que se hace? Se reorganizan las prestaciones existentes desde el punto de vista legal. Se
Los recursos económicos de los puertos se ordenan en dos grupos, las tasas portuarias y los precios privados por servicios y actividades. En las tasas portuarias se ordenan en tres categorías: las tasas por ocupación privativa, las tasas por uso común especial del dominio público y las tasas por servicios y actividades en régimen de derecho público. Dentro de lo que son las tasas por uso común especial del dominio público se incluye la del buque, la del pasaje, la de la mercancía, la de la pesca fresca, la de embarcaciones deportivas y de recreo y por el ejercicio de actividades comerciales, industriales y de servicios. Es decir, las de siempre, pero reguladas conforme a la ley. Y dentro de las tasas por servicios y actividades se incluyen, por una parte, la tasa por servicios generales, que hoy ya no existe, y la tasa por el servicio de señalización marítima. En el caso de los precios privados, se regulan los precios que pueden cobrar las autoridades portuarias cuando prestan sus actividades a los particulares con tres condiciones: que estén sujetos al derecho privado, en segundo lugar, que esos servicios se presten en régimen de libre competencia y, en tercer lugar, que esos servicios no tengan por objeto satisfacer necesidades básicas de la vida personal o social de los solicitantes. Con esta regulación que establece la Ley 48/2003 se da cuerpo a la actual regulación de las tasas y precios privados que se analizarán en esta jornada, con dos modificaciones puntuales que hubo mediante la Ley 31/2007 de 30 de octubre, que es la que regula la contratación en sector excluido, y por otra parte, y con ello ya concluyo, con la Ley 33/2010 de 5 de agosto. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias a ti, Ana María, por invitarme a participar en esta jornada tan solemne e importante como hemos visto en su presentación. Y la verdad es que, como vamos bastante ajustados de tiempo, yo preferiría entrar directamente al grano, al objeto de intentar cumplir los tiempos que nos hemos otorgado. En este sentido, yo inicio estas jornadas sobre derecho financiero y tributario en el ámbito de los puertos de interés general, y es una jornada que lleva por título, o por lo menos la ponencia que a mí me corresponde impartir, la del régimen económico financiero de los puertos estatales. Mi ponencia, como es la primera, tiene un carácter puramente introductorio de las sucesivas intervenciones que existirán a lo largo de esta jornada, y en las que se analizarán, como se desprende del programa, pues las principales instituciones y figuras jurídico-financieras de los puertos estatales. Con este carácter puramente introductorio, yo he organizado mi intervención en esta jornada en varios puntos. En primer lugar, en concretar cuál es el concepto de puerto cuyo régimen económico-financiero va a ser objeto de análisis a lo largo de esta jornada. En segundo lugar, en dar una visión muy general, pero a fin y a cuenta, una visión de la organización administrativa del tipo de puerto que nos ocupa, porque ello nos va a permitir conocer cuáles son las personas jurídico-públicas que intervienen en el mismo. En tercer lugar, también entendía que era preciso hacer una mención general sobre el dominio público portuario y los servicios de los puertos, dado que estas figuras tienen un papel clave o un papel crucial en el ámbito de las prestaciones que son exigibles en los puertos estatales. Seguidamente mencionaré cuáles son los principales sistemas de financiación de las infraestructuras portuarias, para, renglón seguido, engarzar con lo que es el régimen económico-financiero vigente de los puertos de interés general, mencionando cuáles son las principales prestaciones económicas que se exigen en el mismo. Y, por último, concluiría haciendo referencia al denominado conflicto de las tarifas por servicios portuarios, en la medida que constituye la exégesis o causa de la actual regulación de las prestaciones que se exigen en los puertos de interés general. En este sentido, quiero comenzar indicando que, aunque la ponencia se llama Régimen Económico-Financiero de los Puertos Estatales, realmente hay que precisar que no se refiere a todos los puertos estatales. Conviene comenzar aclarando, en este sentido, que nuestro ordenamiento jurídico distingue dos grandes tipologías de puertos por razón de su afectación. Por una parte, los puertos e instalaciones portuarias militares, y por otro lado, los de carácter civil. Los puertos e instalaciones portuarias de carácter militar se encuentran bajo la órbita competencial del Ministerio de Defensa y no son objeto de análisis en la presente ponencia. Los puertos civiles, por su parte, son objeto o pueden ser objeto de una segunda clasificación en función de la administración pública competente en la materia. De conformidad con los artículos 148.1.6 y 149.1.20 de la Constitución, a los órganos de la Administración del Estado que establecen controles específicos en el ámbito portuario y también de los distintos modos de transporte de competencia estatal desde la perspectiva puramente portuaria. Asimismo, la formación, la promoción de la investigación y del desarrollo tecnológico en todas aquellas materias que están relacionadas con la logística, la gestión y la ingeniería portuaria, y asimismo procurar el desarrollo de sistemas de medidas y técnicas operacionales en oceanografía y en climatología marítima, que son después imprescindibles para el diseño, planificación y construcción de las áreas y las infraestructuras portuarias. Y por último, también tiene encomendado lo que es la planificación, coordinación y control del sistema de señales marítimas de titularidad del Estado, así como el fomento de la formación, la investigación y el desarrollo tecnológico en esa materia.
En el caso de las autoridades portuarias, que son las que están físicamente en los puertos, la ley también le atribuye una serie de competencias concretas, como son la prestación de servicios generales y el control y coordinación de los servicios portuarios, la ordenación de la zona de servicios del puerto y de los usos portuarios, la planificación, proyecto, construcción y explotación de las obras y servicios de los puertos, así como de las señales marítimas, la gestión del dominio público portuario y de señales marítimas que tienen adscrito, igualmente la optimización de la gestión económica y del patrimonio y los recursos económicos que tienen asignados, el fomento del desarrollo de su organización administrativa. En este sentido, las competencias que corresponden a la Administración del Estado sobre esta tipología de puertos están centralizadas en el Ministerio de Fomento. Pero para su ejercicio efectivo, desde la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante de 1992, se crearon las entidades de derecho público, Puertos del Estado y las autoridades portuarias. Actualmente, de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 2/2011 de 5 de septiembre, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, con la legislación vigente, a las autoridades portuarias les corresponde la gestión en régimen de autonomía de los puertos que tienen asignados y a Puertos del Estado, desde Madrid, lo que es la coordinación y control de eficiencia del sistema portuario de titularidad estatal. Por lo que se refiere a la naturaleza de estas instituciones o de estos organismos, hay que indicar que, por una parte, Puertos del Estado es un organismo público adscrito al Ministerio de Fomento y, por otro lado, las autoridades portuarias son unas entidades de derecho público que gestionan los puertos con arreglo al principio general de autonomía funcional y de gestión, pero que están también vinculadas al Ministerio de Fomento a través de Puertos del Estado. Por tanto, tanto Puertos del Estado como las autoridades portuarias tienen la consideración de administraciones públicas al ser entidades de derecho público vinculadas o dependientes a un ministerio como es el de Fomento. Por lo que se refiere a las competencias de Puertos del Estado, estas en la ley básicamente son las siguientes: ejecutar la política general del Gobierno en materia portuaria, así como el control y coordinación de eficiencia del sistema portuario de titularidad estatal, también coordinar con carácter general en relación con el Estatuto de Autonomía de determinadas comunidades autónomas. Los puertos se suelen clasificar en función de la administración pública competente, ya sea el Estado o ya sea la comunidad autónoma. Concretamente, los puertos de competencia estatal civiles son los que serán objeto de análisis en la presente ponencia y son los que se denominan legalmente como puertos de interés general. Esta calificación proviene de que les son de aplicación algunas de las siguientes circunstancias: que en ellos se efectúen actividades comerciales marítimas de carácter internacional, que sus zonas de influencia afecten de manera significativa a más de una comunidad autónoma, que sirvan a industrias o establecimientos que son de interés estratégico para la nación, que su volumen anual y las características de las actividades comerciales que se desarrollan en los mismos alcancen niveles suficientemente relevantes o bien satisfagan necesidades que sean básicas para la economía nacional, y también aquellos en los que por sus condiciones técnicas o geográficas resulten de especial relevancia para la seguridad del tráfico marítimo, concretamente o de manera particular en los territorios insulares. Los puertos de competencia autonómica, por exclusión, son el resto de instalaciones portuarias de carácter civil, no calificadas evidentemente de interés general, que fundamentalmente se destinan a lo que es el refugio de buques y embarcaciones deportivas y pesqueras. Pues bien, esta ponencia se centra en lo que son los puertos de interés general, los puertos de competencia de la Administración General del Estado de carácter civil. Para ello es necesario conocer mínimamente cuál es